Bien, Baruch Hashem. Vamos al comentario de nuestra Parashat Shavua. Pueden tomar asiento. Baruch Hashem. Bien, esta semana estamos estudiando Parashat Vayetze. Tal como hemos leído acerca de la historia de Jacob Avinu, el último patriarca de Israel. Tenemos la historia de Abraham, tenemos la historia de Abraham y Sara, de Isaac y Rivka, y ahora la Torá nos trae la historia de Jacob y de Rachel. Aparentemente, claro, y de Lea también, solo que Rachel fue la mujer amada, una historia, ¿no es cierto?, bastante resumida en el texto, pero que en realidad tiene 20 años. O sea, el texto te trae una historia que está muy encapsulada, pero que son 20 años, donde Jacob vivió con Rachel, vivió con Lea, vivió en la casa de su suegro Labán, y todo esto parte, todo el texto, ¿no es cierto?, de nuestra parashá, comienza con la palabra Vayetze Jacob, Vayetze Jacob. Esta palabrita Vayetze es una palabra muy interesante. Vamos a intentar ahondar en ella. ¿Cuál es la diferencia, para poder introducirnos en este tema, entre Jacob y Esav? ¿En qué se distinguen? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La Torá nos va a mostrar que hay una diferencia marcada entre la personalidad que tiene Esav. Ustedes saben quién es Esav, ¿no? Esav es el hermano, ¿no es cierto? Es el hermano, no sé si claro, él es mellizo, no es gemelo, es el hermano mellizo de Esav, es el hombre que nace primero, es el velludo, ¿no es cierto? Dice la Torá que era de color rojo, era un hombre probablemente de tez muy colorada, ¿no es cierto? Muy colorada, por eso es que se llama, también de ahí viene toda la descendencia de Edom. De Esav viene la descendencia de Edom. Edom viene de la palabra Adam, que además de significar tierra, también significa rojo, Adamá. ¿Ok? De hecho, hay quien dice que el primer hombre su tez también era roja, ¿cierto? De ahí que Adam en realidad también venga de la tierra, Adamá, y su tez inicialmente fue una tez más bien colorada, un tono un poco rojo. Esav es un hombre muy importante junto con Jacob en el desarrollo de las dos influencias que va a tener la persona durante todo el desarrollo de su relación con Dios. Es decir, nosotros tenemos por un lado a Esav en nuestro interior. Esav de una u otra manera vive dentro nuestro. Y también tenemos por otro lado a Jacob. Fíjense que la Torá ordenó de tal manera las cosas para que no digamos que tenemos dentro de nosotros solamente a Abraham, a Isaac, porque ellos son como los ideales. Jacob se parece a nosotros. Jacob es un hombre como nosotros. Jacob un día está arriba y otro día está abajo. Jacob un día es el hombre, el profeta de Dios, y en otro momento, ¿no es cierto?, Jacob está oscuro, no sabe hacia dónde va, tiene un montón de pruebas y tribulaciones. Y esta parashá nos va a hablar acerca del primer exilio del pueblo de Israel, que en realidad es el exilio que todos vivimos hasta el día de hoy, pero que está metafóricamente expresado en la vida de Jacob. Recuerden que la Torá nos muestra que las señales, es decir, los hechos que ocurren en los avot, en los padres,
son simanim para los hijos. Lo que ellos vivieron van a ser señales para los descendientes. Las cosas que a ellos les ocurrieron les van a ocurrir a los descendientes del pueblo de Israel. Esto es, como nación, pero también a cada uno de nosotros como individuo. Es decir, todos tenemos una parte de Abraham, de Isaac, también todos tenemos una parte de Jacob. Quiere decir que también hay una parte dentro nuestro, o una parte de nuestras vidas, que tiene que ver con el exilio, con el estar exiliados. ¿Ok? Ahora, volvamos a nuestra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob y Esaú? Hay una diferencia notoria por la cual Hashem toma una elección respecto de ellos. ¿No es cierto? Dice el profeta, si dice la Torá que el profeta al cual Rivka le consultó al Eterno, había 2 bebés en su vientre, los cuales luchaban, y dice la Torá, y consultó Rivka al Eterno. Y consultó Lidrot Hashem, no significa que ella oró, ¿ok? Por lo tanto, cada vez que nosotros vemos en la Torá que alguien hizo una consulta al Eterno, Lidrot Hashem, no se refiere a orar. Ustedes muchas veces quizás entendieron cuando leyeron el texto o cuando leemos en el Tanaj que una persona fue y consultó a Dios, uno se imagina, fue a orar y se puso a ayunar para encontrar la respuesta divina. ¿Qué es lo que nosotros haríamos, no es cierto? Le preguntaríamos directamente a Dios. Pero la Torá te enseña que la manera en la que Dios responde no es así. Que Dios responde por medio de sus profetas. O responde por medio del jajam, del maestro de Torá, ¿no es cierto?, que tú tienes. Así te enseña el Eterno. Entonces, Lidrot Hashem es ir a consultar con un hombre de carne y hueso que tiene la revelación de Dios. ¿Ok? No se me queden dormidos, por favor, ¿ya? Pónganle ánimo. Yo sé que a esta hora todo bajan los decibeles, los niveles, de la sangre y les da sueño. Por más que el moré sea entretenido y divertido, profundo, igual se quedan dormidos. Dice, y le respondió a Hashem, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y dice, y el mayor servirá al menor. Por lo tanto, hay una palabra de Dios aquí, una palabra de Hashem, que dice que Esaú, que sería el mayor, sí o sí va a servir al menor. Entonces, eso está profetizado, eso tenía que ocurrir así. Jacob sabía esto, más tarde lo supo, sí lo supo. Su madre se lo dijo. El punto es cómo ellos van a enfrentar la posición en la cual se encuentran. Por un lado, Esaú sabe que es el mayor. El punto es si a Esaú le importa ser el mayor. Si él le da una connotación, tiene una importancia para su vida ser el mayor. Y por otro lado, Jacob sabe que es el menor, pero sabe que él, o sobre él hay una palabra de Hashem, una profecía, ¿no es cierto?, una promesa, de que en realidad él, siendo el menor, será el mayor sobre su hermano. Luego el profeta Malaquías, más adelante, va a decir, yo os he amado, dice el Eterno. Esto es una profecía, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? El profeta dice al pueblo de Israel que el Eterno ha amado al pueblo, y el pueblo pregunta, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? A ver, aquí dice el versículo, ¿no era Esaú, hermano de Jacob? En esto nos amó el Eterno. Dice a Hashem, mas yo elegí y amé a Jacob. ¿En qué nos amaste? En que Dios hizo una elección. Entonces, esto de que Dios ama a todo el mundo es cierto en cierta medida. Dios ama a toda la humanidad, Dios ama a todos los hombres, Dios ama a todas las personas, pero Dios sí elige en medio de los hombres. Dios sí escoge. O sea, el acceso a la salvación, a la justificación, es gratuito y Dios le da la oportunidad a todos los seres humanos. Pero la relación y la elección de Dios
no es para con todos los seres humanos. Por eso Dios dice aquí, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Eso lo cita Pablo en la epístola a los Romanos. O sea, Dios elige, Dios hace acepción de personas en cuanto a su relación de amor con las personas. Cercanía es relación, ¿no es cierto? El amor genera una relación y un vínculo. Por lo tanto, no es que Dios quiera tener o tenga exclusivamente una relación con todos los seres humanos, no. Dios tiene una relación con su pueblo. Entonces, esto quiere decir que para tener una relación con Hashem tengo que ser parte del pueblo. Y tengo que comportarme como pueblo. Y ahí recién voy a disfrutar de esa relación de Dios con el pueblo de Israel. Y de ahí que Dios, de manera individual, elija tener una relación con nosotros que somos miembros de ese pueblo. Aún siendo miembros, pues nosotros podríamos vivir distantes de esa relación. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características más importantes que tuvo Jacob que hacen que él sea el elegido? Primero, Jacob vive anhelando celosamente la primogenitura. ¿Ok? O sea, sus pensamientos, de esto vamos a hablar hoy día, vamos a hablar del poder del pensamiento. Su pensamiento está vinculado a la esperanza, al anhelo de ser el primogénito. Jacob siempre anheló ser el primero. Nació tomado del talón de su hermano. Demuestra que desde pequeño tuvo un impulso, ¿no es cierto?, a ser el primero. Por eso es que nace tomado del talón de Esaú. Eso te muestra algo, ¿no? Te muestra algo. De hecho, si tú lo piensas, ¿quién es realmente el primero? ¿Esaú o Jacob? Desde el punto de vista de la posición del bebé en el vientre. Porque si Jacob está al final, quiere decir que él es el primero y no Esaú. ¿Por qué? A ver, porque el esperma entró primero y fue concebido primero y se fecundó primero y por lo tanto él está al final del vientre, ¿no es cierto? Y el que queda al principio del vientre es aquel que es fecundado y es por lo tanto engendrado después. Es decir, el primer esperma que ingresa al óvulo de Rivka, si tú lo piensas así, es Jacob. Jacob lo sabe y, por lo tanto, cuando va a salir, Esaú le dice, ¿a dónde vas tú? ¿No es cierto? Yo quiero nacer primero. Y lo toma del talón para él salir primero. Y esto explica la manera en la que iba a vivir Jacob. Jacob desea ser el primero. Jacob anhela celosamente ser el líder de la familia. Pero no solamente por una cuestión de poder, ya vamos a ver por qué. Apenas pudo arriesgarse, tomó la oportunidad de vender e intercambiar la primogenitura. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la parasha anterior. Entonces, Jacob está vivito, como se dice, está aprendido, está ahí. Viene Esaú de cazar, ahí dice el Midrash que Esaú era un hombre asesino, que era un hombre que mataba personas, y llega el libro de Hebreos a decir de Esaú que Esaú era un hombre fornicario, ¿no es cierto? Un hombre promiscuo y además era una persona que asesinaba, que hurtaba, que robaba, que hacía maldad. Y fíjense que el día de la parashá anterior, el día en que Esaú vuelve a la casa de Isaac su padre y ve que Jacob está cocinando un guiso de lentejas, comida que se hacía solo cuando ocurría, o generalmente, cuando ocurría un fallecimiento en la familia. ¿Quién había muerto el día en que Esaú vuelve? Abraham Avinu. Abraham Avinu había muerto, por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo Jacob? Cocinando un guiso de lentejas, ¿no es cierto? Que es el guiso que se come en un momento de luto. Y dice la Torá que Esaú le dice a Jacob, dame de tragar, no dice dame de comer, en hebreo dice dame de tragar. Por eso es que en la figura, en los dibujos de los midrashim para niños, aparece Esaú
tragando el guiso de lenteja y Jacob, ¿no es cierto?, echándoselo como si fuera una bebida, tragando el guiso de lentejas. Así, literalmente. Ojo con esto, que el justo, escuchen hermanos, esto es para nosotros, el justo, el justo come para satisfacer su alma. Esto habla mucho de cómo somos nosotros, porque cuando comemos y hacemos como que el mundo se va a acabar, ¿no es cierto? Y suena todo lo que comemos, y cómo movemos la boca, y la manera en la que comemos, y como que vamos a devorar la mesa. Eso habla de la manera en la que estamos conectados con la comida. Y el malvado come para satisfacer su vientre. Dice, el justo come para satisfacer su alma, más el malo para satisfacer su vientre. ¿Qué quiere decir esto? Que el justo usa la comida como un medio para elevar el alma. O sea, voy a comer para dejar de tener hambre y seguir buscando a Dios, estudiando Torá, pensando en las cosas trascendentes. Pero la persona que no es sadik, sino que es un rayá, el medio es la comida. Por eso los hombres que están muy abajo, muy terrenales, se enojan con la esposa cuando la comida no está lista. Y le golpean la mesa y hacen un escándalo, ¿no es cierto?, porque la comida no está lista. Ese hombre es un hombre que está viviendo en la carne, como un rayá, como un malvado, no como un justo. Los justos no hacemos eso. Los justos no le ponemos rostro a la esposa cuando la comida no está lista. Paréntesis, ¿ok? Los justos cocinan, justamente, como yo. Baruch Hashem. Tuvo una actitud activa respecto de hacer cumplir la profecía. Jacob tuvo una actitud activa respecto de hacer cumplir la profecía. O sea, tenía una palabra de Dios, que él iba a ser el primero, mayor sobre su hermano. Pero ¿cómo pasaba esto? ¿Te acuerdan que dijimos la semana pasada? Que para que las cosas ocurran, Dios te dice que va a ocurrir algo en tu vida, pero tú tienes que hacer que las cosas se cumplan. O sea, tiene que haber una participación humana en la profecía divina. ¿Correcto? Dios le dijo a Jacob que él va a ser mayor, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Entonces tuvo una participación activa, su madre lo sabía, y le dijo, mira, vamos a hacer esto, te vas a vestir de Esab, te vas a disfrazar y vas a hacer... No discutamos si los métodos fueron bien hechos o no, no fueron ortodoxos. Todos dicen, Jacob engañó a su padre, pero había una palabra, ¿o no?, de Dios sobre él. Y Jacob quería hacer cumplir esa palabra. Entonces, hizo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, tuvo una participación activa en el cumplimiento de la promesa de Dios. Luego de todo esto, vemos la vida de Esab. ¿Cómo fue Esab? Fíjense. En el capítulo 25 del verso 32, dice, entonces dijo Esab, he aquí yo me voy a morir. Esto es cuando Jacob le ofrece el plato de lentejas. Entonces le dice Jacob, mira, véndeme tu primogenitura y a cambio, o sea, tú quieres este plato de lentejas y tú dame tu primogenitura. ¿Cuál es la respuesta de Jacob? Dijo Esaú, de Esaú, de Esab. ¿Cuál es la respuesta de Esaú a Jacob después del ofrecimiento del plato de lentejas? He aquí, yo me voy a morir, dijo. O sea, a ver, tú me pides mi primogenitura y yo quiero tu plato de lentejas. ¿Para qué me importa a mí la primogenitura si a la final igual yo me voy a morir? ¿Me entienden, no? ¿Qué quiere decir esto? Que Esab no está valorando su vida. Puede ser que a Esab le quedan 80 años de vida, pero su vida para él ni su posición. O sea, ni su estado de primogénito, ni su posesión en la vida a Esab le significa absolutamente nada. No le importa, va a morir. Es decir, una persona que vive como Esab es una persona que no valora su vida, que no cuida su vida, que la desprecia. De ahí que las personas de allá afuera no valoren su vida. La desprecian, se meten cosas en el cuerpo, se hacen daño.
se meten con uno y con otro. Viven libertinamente y no saben el daño que le hacen a su alma. Y Jacob, sin embargo, piensa no en su cuerpo. ¿En qué piensa Esav? Esav piensa en el aquí y en el ahora. Ahora quiero comerme el plato de lentejas. Ahora quiero satisfacerme. Porque eso es el placer. El placer te otorga un resultado inmediato y no mide las consecuencias. Y Jacob está pensando en el futuro, está proyectándose. ¿Qué pasará de mí cuando yo sea viejo? ¿Cómo me verán mis generaciones? ¿Cómo seré yo en el futuro como padre, como abuelo? ¿No es cierto? ¿En qué me voy a transformar si soy el mayor? Él está proyectándose hacia el futuro, hacia adelante, está pensando en su alma, en las cosas trascendentes e importantes, no en el aquí, no en el ahora. Las personas, la diferencia entre Esav y Jacob es que uno piensa en el ahora y el otro piensa en el futuro. Pero hay más todavía. Esav no valora su vida, por lo que cualquier acción que haga no tiene para él ningún impacto, por lo menos que a él le importe. Esav no quiere asumir riesgos. Por eso es que él está dispuesto a vender su primogenitura. En cambio, Jacob está dispuesto a asumir riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que asume Jacob? Él está lleno de riesgos constantemente. Porque le dice a su mamá, mamá, pero esto será correcto. Tu mamá le dice, hácelo. Ya, ok, lo voy a hacer. Voy a disfrazarme de Esav y voy a ir tras lo que Dios prometió. Está dispuesto a asumir riesgos. En cambio, a Esav no le importan los riesgos. O sea, y Esav no quiere riesgos. Él quiere el aquí y él quiere el ahora. ¿No es cierto? A él la responsabilidad de ser el primogénito no le importa porque es un peso que implica un desafío a plazo largo. ¿Entienden? Comportarse como primogénito implica un desafío a plazo largo. Ya vamos a ver qué es el primogénito. Esav no tiene la voluntad de asumir desafíos para hacer algo por lograr un mejor nivel. Es decir, Esav se levanta, come, pasea, porque en realidad Esav era un hombre ocioso, por eso dice la Torá que era un hombre de campo, pasaba en el campo, no es un hombre que esté dedicado al trabajo, se acuesta y al otro día se levanta, hace nada, hace sus cosas, sus asuntos, sus deseos más básicos, y luego se acuesta y así vive. Ese es Esav. Entonces las personas del mundo, por lo general, viven como Esav. ¿Por qué? Porque se levantan, trabajan, satisfacen sus deseos más primarios, incluso por medio del trabajo, ¿no es cierto? Y luego compran cosas, viajan, y luego se acuestan, y el otro día se levantan, obtienen dinero, y luego se acuestan, y el otro día siguen obteniendo dinero para seguir satisfaciendo los deseos más básicos de la vida, ¿no es cierto? Comer, vestir, y quien tiene más, viajar, y quien tiene un poco más, comprar, y luego seguir viajando, etc. Eso es sumamente humano, pero es básico. Es básico. Porque eso es levantarse, dormir y listo. Y en eso se acaba la vida. Eso es ser Esav. En cambio, Jacob piensa en otra cosa. Jacob tiene otro pensamiento. Y esta es la diferencia entre Esav y Jacob. ¿Cuál es? La manera de pensar. La manera de pensar, de proyectarse, es decir, cómo yo pienso es cómo yo actúo, quien yo soy finalmente. Esav piensa en ser primogénito porque él piensa en cosas que están más allá de él. Y Esav no piensa en su condición de primogénito porque a él le interesa el aquí y el ahora y no tiene ninguna intención de mejorarse ni ser un mejor hombre que pueda proyectarse hacia el más allá. Ahora, ¿qué representa la primogenitura que tanto busca Jacob? ¿Qué significa ser primogénito en términos de la Torá? Por ejemplo, en Shemot capítulo 13, versículo 2 dice, conságrame todo primogénito, esto lo dice el Eterno, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como animal, mío es. ¿Qué quiere decir ser primogénito en términos de la Torá? Ser separado para Dios, ser el que sirve a Dios. Claro, es el mejor. Es decir, ser primogénito es ser líder espiritual. Eso es. Ser primogénito no es tener el dinero solamente, ni tener el honor. No, es ser líder espiritual. Entonces,
querer ser el líder espiritual es querer tener una relación con Dios. Más adelante, cuando sucede el tema del pecado del becerro de oro, ¿qué va a pasar con los primogénitos? Van a perder su posición y todos los primogénitos del pueblo de Israel dejarán de ser los sacerdotes de Dios y van a ser sustituidos por una tribu que se llama la tribu de los levitas. Esto es cuando ocurre en primera instancia, para no entrar en otros temas, que yo estoy pensando en este momento, que no se los voy a decir cuáles son. En primera instancia, esto es cuando ocurre el tema del becerro de oro, ¿ok? Voy a dar esa explicación por ahora. Ahí dice, ¿no es cierto? He aquí yo he tomado los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Quiere decir que los primogénitos eran en primer lugar la nación, o no la nación, sino que tenían la posición de ser los sacerdotes de Dios. Eso es ser primogénito. Es decir, consagración y el sacerdocio. Y por último, ser el primogénito implica la continuación del padre. Es decir, ser como Isaac Avinu es lo que Jacob pensaba. Y Isaac Avinu, ¿quién era? Un profeta de Dios. Y era la continuación de Abraham Avinu. Es decir, Jacob estaba pensando en un asunto espiritual, en un asunto trascendental. Ese era Jacob. A Esaú le importaba un bledo todo eso. A Esaú no tenía ninguna relación con eso. Ahora, sabiendo que Jacob piensa en esto, y él se va a meter ahora en un tremendo desafío, por no decir problema. Porque sabemos que, ya, él quiere ser el primogénito, obtiene la primogenitura, y uno dirá, esto significa que va a estar lleno de dinero, ¿no es cierto? Lleno de riqueza, la bendición de Dios va a caer sobre él y va a tener una vida pero extraordinaria, ¿sí o no? Uno piensa que esto significa o se va a traducir en algo súper bueno. Pero fíjense que Esaú, que no quiere la primogenitura, va a tener las mismas riquezas que Jacob, ¿sí o no? Eso quiere decir que la medición respecto de si tú estás bien o no delante de Hashem no tiene que ver con las cosas materiales. Porque Esaú va a tener muchos recursos materiales, ¿no? Sí, en el futuro tú lees las porciones que vienen más adelante y Esaú es un hombre que tiene recursos materiales. Sí, se va a hacer una nación, van a venir descendientes de parte de él, ¿no es cierto? Se va a convertir en un gran poder en el mundo entero. Y Jacob, sin embargo, tiene 20 años, que aquí, según esta parasha, son 20 años de exilio. Pero no es el primogénito. Entonces vemos que ahora el primogénito va a tener que enfrentar un montón de situaciones que son el primer exilio del pueblo de Israel. Aquí, la palabra Vayetze, que es la que yo acabo de leer, Vayetze Jacob, mi Beersheba, y salió Jacob de Beersheba. La palabra Vayetze comparte la misma raíz que la palabra Yetziá. ¿Han oído ustedes la palabra Yetziá en otros momentos? Cuando nosotros decimos Yetziá a Mitzrayim, ¿qué significa eso? La salida de los hijos de Israel, ¿no es cierto?, de Mizraim. La salida de Mizraim, Vayetze comparte la misma idea. De hecho, estábamos cantando en la mañana una canción que decía no me acuerdo cuál es la palabra que usaba. Estábamos cantándola al principio de la reunión. Dice que el Eterno nos libra de nuestras angustias, o nos saca de nuestras angustias. Nos libra de nuestras angustias, porque salir representa la salida de algo, de una posición, de un estado, a otra posición. ¿De dónde sale Jacob? De la casa de su padre. Pero en realidad esto representa algo mucho más profundo y ahora permítanme elevar un poquito más la interpretación. Al igual como los hijos de Israel salen de Egipto, salen de la estrechez hacia la libertad, ¿no es cierto? Mizraim significa estrechez. En términos místicos, la estrechez tiene que ver con el útero.
Misraim representa el útero divino, ¿cierto? ¿Cómo es una mujer? Una mujer es estrecha, ¿no es cierto? Y cuando la mujer va a dar a luz, ¿qué sale de ella? Un alma, sale la vida, ¿no es cierto? Pero para que eso ocurra, primero la mujer tiene que, o el ser que está dentro de la mujer tiene que pasar por ese lugar estrecho y ahí viene recién la luz. El alma de la persona nace del útero divino. Es decir, todos nosotros, para poder venir a nacer y para poder transformarnos en algo, tenemos que también salir, es decir, experimentar lo mismo que experimentó Jacob. Tener un exilio, tener una salida, y esa salida es la que nos va a permitir en el futuro poder desarrollarnos y poder experimentar un crecimiento en nuestras vidas. Fíjense ustedes que el alma de Jacob representa entonces el alma que salió del mundo espiritual a enfrentar su propio exilio en esta realidad material. ¿Me sigue la idea? El alma de Jacob que sale es el alma de la persona que sale del útero divino y que viene a este Mitzrayim, ¿cierto? A este Egipto, a esta estrechez, que es el mundo, que es esta realidad. Y el alma se encuentra, por lo tanto, en este mundo, ¿cómo se encuentra? Estrecha, se encuentra exiliada. De hecho, el cuerpo nuestro, la forma de nuestro cuerpo, es eso. Es un exilio para el alma, porque el alma está dentro de nuestro cuerpo. ¿De qué porte es el alma de la persona? Permiso. ¿De qué parte es el alma de la persona? Llega hasta el trono de Dios. El alma está, un hilo de nuestra alma está pegado a nuestra mente, ahí. Aquí está el asiento del alma. Y enseñan nuestros sabios que el alma toca el trono, el Kisea Kabod, la silla del trono de Dios. Pero el alma está encerrada en este cuerpo material ilimitado, a pesar de que está conectada con el trono de Dios. Quiere decir que la única parte que obtiene plena libertad para poder conectar con las cosas más profundas de Dios es la mente. Y es por eso que Esav es distinto a Jacob, porque Esav está controlado por su mente y Jacob, sin embargo, controla su mente. ¿Me siguen? Ahora, la única estrategia que le va a servir a Jacob en su exilio de 20 años es controlar sus pensamientos, es controlar lo que piensa. La información que tiene en su mente es la clave para poder salir adelante. Fíjense que la Torah dice, Jacob salió, lo cual representa un exilio, número 1. Luego dice de Beersheba. ¿Qué significa la palabra Beersheba? Beersheba significa pozo. Beer es pozo. Sheba significa 7. Pozo de 7. ¿De dónde sale Jacob? Sale de un pozo de 7. Estamos elevando la interpretación, ¿ya? No estamos hablando literalmente. Beersheba es el pozo de 7. ¿Qué representa el 7? Es un número de Dios, pero que está limitado a la creación. Es decir, para poder salir de la realidad en la que Jacob se encuentra, Dios lo tiene que llevar a otro lugar. Beersheba representa los días de la creación, por lo tanto la creación divina, por lo tanto lo material. ¿No es cierto? El último de esos días es el Shabbat. El Shabbat te conecta con una realidad superior. Sin embargo, Beersheba, de donde sale Jacob, es la realidad material. Estaba en la casa de su padre, en la casa de su mamá, y ahí estaba cómodo. Ahí es fácil vivir, ¿no es cierto? Por eso es que las personas maduran cuando se van de la casa de los papás, se supone, ¿no es cierto? Que debiesen madurar, porque tienen que enfrentar la vida solos, ya no está la mamá, ¿no es cierto? Ahí haciéndole la comida, el desayuno, el papá pasándole plata, ¿no es cierto? Ahí auspiciándolo. La vida es distinta. Cuando sale uno de la casa de sus padres, ¿cómo uno enfrenta la vida? Distinta. Porque recién ahí comienza tu exilio.
Cuando tú tomas a una mujer y te unes a ella y creas una casa, estás creando una realidad separada de tus padres, recién ahí comienza tu Harán. Porque dice aquí, salió Jacob de Beersheba y marchó a Harán. ¿Qué significa Harán? Harán representa, dice el Rav Nachman de Breslov, de Bresler, decía un hermano. De Bresler son los helados. No se ría, por favor, hermana. Entonces dice que marchó de Beersheba a Harán. Y Harán representa Afjarón. Afjarón es la ira divina. Estoy muy arriba, ¿no? Pero me siguen, me tienen que seguir. Beersheba representa lo limitado, lo material, lo cómodo, donde nosotros nos encontramos. Eso se entendió. Jacob necesita salir al exilio de esa situación. La comodidad nunca nos va a ayudar, necesita madurar. La comodidad nunca nos va a ayudar a prosperar espiritualmente, a mejorar en nuestra manera de lo que Dios espera de nosotros. O sea, Jacob tiene todo el potencial porque él quiere ser el primogénito. Él quiere ser el consagrado a Dios, ¿no es cierto? Él quiere servir a Hashem, pero no le va a servir estar en la casa de sus papás. Tienen que salir de ahí y ahora Dios lo tiene que llevar a Afjarán o Afjarón, ¿no es cierto? Como dice el Rav Nachman, que es el lugar de la ira divina, es decir, a un lugar de carencias, a un lugar de sufrimientos, a un lugar donde la vas a pasar mal. De esto aprendemos de qué se trata el camino del Hijo de Dios. Porque el camino del Hijo de Dios no es un camino fácil. Esto no es fácil. En el camino del Hijo de Hashem, de la persona que está sellada por Dios, se van a encontrar momentos de mucha oscuridad, momentos de ocultación, donde Dios no se ve, donde Dios está escondido y ocultado. El exilio es un modo en el que Dios se oculta. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la bendición sacerdotal, ¿qué es lo que estamos diciendo? Decimos que el Eterno te bendiga y te guarde, ¿no es cierto? Y que Él alce su rostro sobre ti, ¿no es cierto? Y te agracie. ¿Qué es eso? Eso es que Dios está revelando, mostrando su cara, su rostro, y por lo tanto, al ver el rostro divino, eso se traduce en una bendición, en una percepción de la divinidad. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando no vemos a Dios? ¿Qué pasa cuando Dios te exilia? Y hay momentos en la vida de uno, y esto puede ser momentos en el mes, momentos en la semana. Entonces, por eso yo digo, la vida de Jacob es nuestra vida. Cuando tú no ves al Eterno en ninguna parte, parece que estás totalmente desconectado de Él. Incluso el Shabbat anterior estabas llorando, estabas conectado con el Eterno. Y comenzó la semana, y la semana fue una semana donde tú estuviste absolutamente desconectado de Dios. ¿Sí o no? Desconectado. Al punto que esa semana fue tan difícil que pensaste tirar la toalla. Eso es ira divina. Eso es el harán. Eso es la carencia que es necesaria que tengamos. Es necesario que pasemos por momentos donde no vemos al Eterno, donde Dios al parecer está escondido de nosotros. ¿Qué se requiere para poder pasar esos momentos de bajones espirituales? Ustedes, a ver, seamos más claros aún. No existe esto de estar todo el tiempo arriba. No existe. No es verdad esto de que usted todo el tiempo es un hijo de Dios excelente, justo, santo, que hace todo bien. No existe eso. La realidad humana es que nosotros vamos a tener realidades de zigzagueos. Ahora, lo que tenemos que evitar dentro del zigzagueo espiritual, ¿qué es un zigzagueo? Es algo que va de aquí para allá, de aquí para allá. Lo que tenemos que evitar es que cuando vayamos a un
punto donde nos detenemos y no vemos a Dios en nuestra vida, caigamos. ¿Me entienden, no? Porque el zigzagueo no es necesariamente caer. El zigzagueo es ir de un lado a otro buscando la manera de salir de esa situación, de ese estado espiritual. Ese zigzagueo es normal en la vida espiritual. Es normal, porque nosotros no crecemos así en Dios. No se crece así, olvídense de eso. No existe el crecer hacia arriba derecho y nadie me para. No existe. Por eso también hay que tener mucho cuidado cuando uno... Esto le pasa a toda la gente que tiene un despertar espiritual. La gente viene, conoce al Eterno, ¿no es cierto? Y tiene un despertar espiritual. Conoce a Yeshua, conoce la Torá, y de pronto sienten que están pero iluminados y están tan arriba que quieren cambiar al mundo entero, ¿no es cierto? Le predican a Juan, Pedro, Diego, le predican al carnicero, a todo el mundo, porque están en una situación de elevación o de despertar espiritual. Bueno, no ha pasado nada todavía. Todavía no vemos si esa persona realmente cambió o no cambió. Porque el cambio se ve después de varios años. ¿Me entienden? Eso es solamente un chispazo divino. Un chispazo, claro. La persona se enamoró del Eterno, Baruch Hashem, o hubo un enamoramiento, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se comprueba eso? ¿Sabe cómo se comprueba? Con el tiempo. Con el tiempo. ¿Sabe cómo se comprueba? Con lo que Jacob tenía. Jacob tenía un pensamiento que tenía determinación. No importa lo que me ocurra. Porque ¿qué fue lo que le pasó aquí a Jacob después de que sale de la casa de su padre? Dice que el Midrash dice que se encontraba lleno de cosas cuando salió. Esab manda a un sobrino a robarle todo lo que tiene. Esto no lo dice la Torá, pero sí lo dice el Midrash. Y dice, y crucé, cuando él sale de la casa de Labán, dice, crucé yo la casa salí de la casa de Labán, perdón, me dirigí hacia la casa de Labán solamente con un bastón en mi mano. O sea, Jacob no sale con un bastón en su mano de la casa de su padre. Él sale con riquezas y sale bastante protegido y se demora ¿cuántos años en llegar a la casa de Labán? Porque estuvo estudiando Torá, según dice el Midrash. ¿Cuántos años estuvo estudiando? 14. Pero antes de estudiar Torá en la yeshiva de Eber, que todo esto obviamente es un midrashim para decirnos que estuvo reflexionando y que estuvo estudiando reflexiones de su vida espiritual y creciendo espiritualmente, él quedó absolutamente desnudo. Por eso, escuchen, no hay nada mejor en la vida que estar vulnerables. Nada mejor. Cuando tú sientes que has tocado fondo, las cosas más terribles que te han pasado en la vida, como estar vulnerables, como estar sin nada, sin quien te ayude, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu riqueza, ni tu inteligencia, absolutamente nada, nada, con ni un morlaco en los bolsillos, absolutamente nada, en los bolsillos espirituales ni en los bolsillos, aunque tú puedes tener mucho dinero, pero sentirte como una mugre, tú puedes tener muchas riquezas y sentirte como la nada. Eso, cuando te pasa eso, cuando estás vulnerable, es lo mejor que te puede pasar. Así piensa Dios. Eso es la ira divina. Lo sacó de Beersheba y lo llevó a Harán. La ira divina. Así piensa Dios, así piensa la Torá. Porque es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque de ahí Dios te puede construir. Pero para construirte Dios te tiene que derribar, derrumbar. Te tiene que hacer sentir que realmente estás vacío y solo en este mundo. Y dice que con tan solo un bastón yo crucé el Jordán. O sea, me quedé desnudo, estaba sin nada. Pero tenía dentro de él una convicción, un pensamiento. Y el pensamiento era que Dios le había dicho o prometido que él sería grande. Y que él era el nieto de Abraham. Y él era el hijo de Isaac. Y que por lo tanto él tenía el mismo Dios de sus padres. Él sabía dentro de sí, tenía en sus pensamientos una convicción de que hay algo más grande que las circunstancias. Cuando un hijo del Eterno quiere subir su nivel, cuando uno quiere subir de su nivel espiritual,
existe entonces este zigzagueo y uno llega a un punto y en ese punto se levantan obstáculos que te van a hacer caer. Esa es la finalidad del obstáculo. El zigzagueo es normal. Voy de aquí para allá, estoy genial, caminando, Baruch Hashem, como hoy día tengo fe, tengo Torah, quiero gritar aleluya, gloria a Dios y todas esas cosas, ¿no es cierto? Bien canuto, y quiero salir adelante y tengo mucha emuná. Pero al otro día vuelvo a la realidad, vuelvo a Abharán, que es la ira divina, representada, ¿no es cierto?, en la carencia, eso, en los límites. Vuelvo a esa realidad y ahí, ¿qué es lo que se genera? Se genera obstáculos y adversidad. El objetivo del mal, la palabra hasatán, ¿qué significa? Adversario. Por lo tanto, el Satán es un compañero en mi crecimiento espiritual. El Satán no es el enemigo, en el sentido de que es el enemigo de Dios. El Satán, ¿qué es? Una herramienta para mi crecimiento, para mi desarrollo. Todas las cosas que te cuestan a ti en la vida son tu adversario. Piensa, ¿cuáles son las cosas que más te cuestan? Principalmente, estas cosas, ¿saben dónde se encuentran? Las cosas que nos cuestan están aquí, en nuestra imaginación, en nuestra mente. No hay nada afuera, está todo aquí. Todo lo que nos cuesta está aquí en nuestra mente. Nuestra pena, nuestra depresión, nuestro sentirnos mal, nuestro sentirnos vacíos, nuestro sentirnos sin la capacidad de ser personas que puedan aportar algo a este mundo, sentirnos humillados, sentirnos menos que los demás, sin propósito, sin destino. Todas esas cosas son una verdad, una realidad que está solamente en nuestra mente, ¿sí o no? Si aquí está todo el tema. Yo veo a la gente venir y venir. Sí, y es normal, o sea, aquí vienen personas a la Cajal, vienen por un tiempo y dejan de venir, bajan y luego vienen. Y es muy difícil encontrar personas que están constantes e incluso dentro de la constancia, lo digo yo porque yo estoy aquí cada Shabbat y estoy enseñando cada semana y estoy intentando estudiar Torah todos los días de mi vida y estoy intentando, ¿no es cierto?, ejercer y practicar y tener este ejercicio constante. Estoy en eso. Incluso yo tengo momentos donde no veo a Dios. No lo veo. Y estoy oscuro, y tengo malos pensamientos, y tengo cosas en mi mente que parecen ser una realidad, una verdad que obstruye mi crecimiento y mi desarrollo espiritual. Si eso me pasa a mí, ¿cuánto más le ocurre a usted? Porque seamos sinceros, usted no está todo el tiempo bien, ¿o sí? ¿Está todo el tiempo contento, todo el tiempo está conectado con Dios? No. Entonces aceptemos que esto es una verdad, que esto es parte del proceso, que esta es la manera en la que Dios quiere que nosotros crezcamos. El tema es que ahora tenemos que descubrir la estrategia. ¿Cómo hago para que mi mente no me gane? Para que las cosas que suceden en mi cabeza, las ilusiones, las imaginaciones, que para mí son tan verdaderas, tan ciertas, ¿no es cierto? Porque la realidad humana está aquí, toda en la mente. Por eso el alma está conectada con la Neyamá y la Neyamá está conectada con la mente y la mente está conectada con el trono de Dios. Pero entre medio hay espíritus, hay realidades, hay demonios, hay adversarios que no son necesariamente nuestros enemigos, son simplemente obstáculos que nos permiten desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Alguien me dijo el otro día, yo sueño todos los días no todos los días, sino que me pasa muy seguido que en el sueño vienen energías a molestarme. En hebreo o en arameo más bien se llaman shedim. Shedim son energías negativas, adversarios negativos, que vienen al sueño a molestar, a incomodar. ¿A quién le ha pasado que despierta de un sueño con una pena tremenda,
con un bajón espiritual, pero así profundo, que despiertan como que algo sucedió, como que algo se cortó, como una oscuridad muy real. ¿Les ha pasado eso? Si eso es real, si eso es real, si esas cosas que pasan son reales porque ustedes las perciben en sus mentes, quiere decir que todo lo que ustedes viven de día no es tan real como lo que experimentan en la noche. ¿Me siguen, no? Es decir, en la oscuridad, miren lo que... ¿Quién escribió el Salmo 20? El Salmo de El Eterno mi pastor y nadie me salvará. Perdón, nada me faltará, perdón. Estamos muy negativos. El Eterno mi pastor y nada me faltará. No se ría, hermana, por favor. Con postura. Bien. Siempre los hago reír a estos hermanos para que despierten. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. ¿No es cierto? David Amelech dicen que escribió este Teilim, pero hay una tradición, hay un midrash, que dice que el verdadero escritor de este poema fue Jacob Avino. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. Aunque mi alma ande por valles de sombra y de muerte. Quiere decir que vamos a pasar por sombras de muerte, literal. Sombras, oscuridad espiritual. Él lo pasó. ¿No es cierto? Jacob vino, pasó por ahí. ¿Y usted ha pasado por ahí? Cuando uno despierta de esos sueños terribles, entonces la persona me decía, yo a veces sueño estas cosas y me pasa mucho. ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? Está intentando trabajar esa área de tu emuná para que tú percibas que se requiere esfuerzo espiritual, un trabajo espiritual para obtener emuná, para tener emuná y poder salir de esa realidad oscura en la que a veces la Neyamá se encuentra. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Fíjese lo que dice la Torá. Dice, y salió Jacob de Beersheba y marchó a Haram y se topó con el lugar. ¿Qué significa el lugar? Cada persona tiene un makom. Makom es en hebreo lugar. Un lugar que es la partida en su vida, de donde debe viajar hasta el otro lugar, que sería el lugar llamado Dios. Amakom es el lugar, que es Dios, pero hay un lugar de inicio, de partida. Yo te pregunto a usted, sinceramente, piense dentro de usted, ¿cuál es el momento donde usted comenzó su viaje espiritual? No digamos que su viaje comenzó cuando usted andaba pensando en cualquier cosa, sino hay un momento donde el Eterno te aterrizó, o sea, te llevó al lugar de la ira divina. Cuando digo ira divina, ustedes tienen que entender como el lugar de las carencias, ¿ya? No de la ira en el sentido de que Dios está enojado, sino el lugar necesario donde Dios nos tiene que enfrentar a nuestras realidades. ¿Cuándo partió ese lugar? Ese momento donde tú tocaste bajo. Por eso hay personas que vienen a despertar espiritualmente recién a los 60 años, 65, 55 años. Vivieron muchos años de su vida marcando el paso. Por eso cuanto antes esto te suceda es mejor para ti. Porque más calidad de vida el Eterno te va a dar. Solo que este proceso es difícil. Este proceso duele mucho. Cuando una persona tiene un accidente, ¿cómo es que se llama el proceso del accidente? Médicamente se llama un trauma, ¿no es cierto? Una persona pierde sus piernas, Hasbe Shalom, en un accidente, y despierta, ¿no es cierto? Y él no siente el dolor de todo el proceso de la cirugía, la operación, ¿no es cierto?
Pero pasado el tiempo, se da cuenta, obviamente despierta, no tiene piernas, pero después de un tiempo, el trauma, ¿no es cierto?, de la experiencia que vivió, lo conecta con el dolor de no tener piernas en ese momento y él, a pesar de que no las tiene, las siente. ¿Sí o no? Las siente. Siente que tiene piernas. Es más, siente que le pican los dedos. ¿Cómo es posible que pase eso? Por la experiencia traumática que está alojada en su mente. Los traumas, el dolor, las carencias, la necesidad, la soledad, son cosas que tenemos que experimentar. Son cosas necesarias. Son cosas donde Hashem lo único que quiere es hablarte a tu corazón. Eso quiere, que te topes con el lugar, dice aquí, que salió a Haram y se topó con el lugar. Se topó con el lugar. Dice, y cuando se topó, pernoctó allí. ¿Qué significa pernoctar allí? Es decir, claro, dormir, pero en términos de lo que estamos tratando de decir, ¿no es cierto? Estamos tratando de elevar la interpretación. Que a cada uno en la vida le cae en su vida, en más de una ocasión, en medio de este largo viaje, de salida de Beersheba, nos cae un momento de noche, un momento de oscuridad. Tú sales de tu comodidad, Dios te lleva al lugar de Harán y te hace que sobre ti caiga la noche, caiga el momento en el que tú te vas a sentir vacío, donde vas a sentir incertidumbre, donde lo único que te acompaña es un bastón, una vara en tu mano. Y dice la Torá que se había puesto el sol. Esto alude a la obstrucción del intelecto. Cuando uno está oscuro, cuando tú no ves nada, no ves un camino de salida, no sabes. Esto puede pasar de muchas formas. No sabes si Dios te ama. Porque el primer juicio que la persona hace es esa. Dios ya no está conmigo. Dios no me ama. ¿Qué me va a amar a mí si mira cómo he sido toda mi vida? Y esto es por ideas que se heredan desde la manera en que los padres nos crían. Escuchen. Por eso es tan importante cómo las madres y los padres tratamos a los hijos. Porque los hijos tienen una visión de Dios dependiendo de cómo los padres hayan sido con ellos. Si tú tienes una madre que te está diciendo todo el día que eres la peor persona del mundo, o un padre que no te refleja amor, bondad, compasión, y no te inspira una confianza, por eso esto es tan terrible, que cuando los hijos, los adolescentes, que bien dice su nombre, adolecen de algo, recurren a otras personas que no son sus padres, porque en sus padres no ven un lugar seguro. Porque los padres lo único que hacen es juzgarlos, criticarlos y decirles lo malvado que son. Por eso es tan importante que los padres tengamos la capacidad de mostrar a Dios, de mostrar al Eterno. Fíjense lo que pasa aquí. El intelecto de la persona, por eso dice, se había puesto el sol, quiere decir que el intelecto, la obstrucción de la capacidad de pensar bien, llega a la persona cuando la persona está en esa situación oscura. Se obstruye el intelecto. ¿Y qué es lo que piensa la persona? Ni mi madre ni mi padre me aman por cómo yo soy. Estoy pensando en cómo pensaría un joven. O estoy pensando cómo pensaría un adulto. Después de todo lo que he hecho en la vida, los errores, los pecados, toda la gente que he dañado, todo lo que hice, ¿tendré yo oportunidad de que Dios me ame y de yo reparar todo el daño que he hecho? ¿Lo piensan ustedes o no? ¿Lo han pensado alguna vez? Eso es porque llega la noche y se obstruye el intelecto. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? Por lo tanto, cuando el hombre se encuentra dentro de todo este exilio, el hombre tiene que pasar al siguiente paso. Mire lo que dice.
pues se había puesto, pernoctó allí, pues se había puesto en ese lugar. Es decir, que se había puesto el sol. Pues se había puesto el sol, perdón. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Aquí está la estrategia. Aquí está la estrategia. Jacob siempre supo que él era el primogénito. Jacob siempre vivió y trabajó en función de la expectativa que Dios tenía de él. Estaba leyendo la semana pasada un libro que se llama El Libro del Conocimiento. Muy bonito. Leí el primer capítulo solamente, lo estaba leyendo en Shabbat. Hoy día lo voy a seguir leyendo. Y me gusta ahí como el Rab abre una idea. La idea es el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Y dice ahí el Rab que lo primero que la persona hace cuando entra en un proceso de depresión, la depresión es un exilio. ¿Eh? Fíjense que Adán y Java, cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo que Dios hizo con ellos? Los sacó, los exilió. Entonces, la depresión o los momentos de oscuridad que la persona tiene son exilios internos. La persona sale, ¿no es cierto? Y entra a una etapa de supervisión divina, de carencia, pero está bajo la supervisión divina, solo que la persona no puede ver a Dios. Ese es el punto, no lo puede ver. Y una de las primeras cosas que la persona cuestiona es si realmente existe amor, el amor de Dios. Y aquí el Rab desarrollaba esta idea, que Dios, que Hashem, el Santo Bendito, nos ama como un padre ama a un hijo. Yo me pregunto, ¿cómo tú amas a tu hijo? Yo amo a David con un amor de padre, que es un amor que yo digo es ilimitado, como amo a Cyril, a Joseph, a Tamar. Los amo a mis 4 hijos. ¿Qué siento por ellos? Si David un día hace lo malo, lo más probable es que yo vaya a hablar con él y lo perdone, le dé una oportunidad. Pero si hace 100 veces lo malo, y si se dedica a hacer el mal toda su vida, y si en el último día de su vida viene a mí y me dice, papá, viví toda mi vida confundido, toda mi vida viví separado de ti, confundido, lejos de ti, hice todas estas cosas, y si yo tengo la oportunidad de seguir viéndolo y de seguir existiendo, y él viene a mí con un corazón humillado, lo más probable es que yo le diga, hijo, toda la vida te esperé, porque te amo. Entonces, el padre, por naturaleza, ama a su hijo. ¿Cómo lo ama? Incondicionalmente. El amor de Dios, que es un amor superior al que el papá tiene por un hijo, es un amor superior, ilimitado. Lo vamos a llamar así. El amor de Dios es un amor, escuchen por favor, el amor de Dios es eterno. Lo vamos a llamar así. ¿Qué significa que el amor de Dios sea eterno? Que no tiene un principio por ti, Felipe. El amor de Dios por ti no tiene un principio, no tiene un final, no tiene. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo te hayas portado, no importa desde el punto de vista del amor divino, importa desde el punto de vista de las consecuencias que uno se acarrea. Pero no importa desde el punto de vista de Hashem, porque el amor de Dios no sufre ninguna alteración, no está alterado. Como es eterno, no inmuta, no cambia. Perdón, es inmutable. No cambia, no varía. Está intacto. El amor que Dios tiene por nosotros está intacto. Entonces, cuando uno descubre en sus pensamientos, porque esta es la estrategia, que me topó con el lugar y tomó de las piedras del lugar y las puso sobre su cabecera. Entonces, cuando yo meto en mi cabeza, las piedras son, en el fondo, las ideas correctas. Las piedras son las ideas correctas que yo tengo que tener en mi vida. Es decir, si yo estoy exiliado y estoy en esta vida, porque Jacob vino, pernocta en una noche, dice el Midrash ahí, que puso las piedras para cuidar su cabeza de las fieras del campo que lo pudiesen dañar. Y lo único que cuidó fue su cabeza. ¿Por qué no cuidó su cuerpo?
¿Por qué viene el Midrash a decirnos que cuidó su cabeza y no cuida su cuerpo? ¿Acaso los animales no hieren el cuerpo? Porque en realidad, cuando uno está en esa situación, lo que más importa es cómo pienso, la manera en la que pienso. Cuando tú vas por la vida, no importa tanto cómo estés. Si lo único que en tu mano hay es una vara, un palo de madera, si lo único que hay en tu cuerpo, en tu vida es un par de pesos, o cómo la gente te vea, si la gente te ve a ti como un pobre y un miserable que ha roto su vida, que ha deshecho su vida, que no tiene opción ni oportunidad, no importa cómo la gente te vea. Lo importante es la idea que tú puedas meter a tu cabeza de ti. ¿Cómo tú piensas de ti? Si tú piensas que eso eres tú, no tienes oportunidad de salir adelante. Pero si tú metes aquí la idea correcta, que es que el amor de Dios es inmutable, invariable y que es eterno, ese amor entonces es el motor que necesitas, la energía, el combustible que se necesita para poder encontrar el lugar. Y aquí dice más adelante, y se acostó luego de poner los pensamientos correctos en su cabeza, se acostó en ese lugar y soñó. Y miren lo que pasó. Y he aquí una escalera estaba apoyada en la tierra y su punta llegaba hasta los cielos. Y he aquí que ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Luego de meter los pensamientos correctos, ¿saben qué es lo que desaparece? Desaparece el miedo, desaparece la falta de amor, desaparece la desesperanza, desaparece la falta de emuná. Y entonces uno comienza a ver una escalera, literal, una escalera que te muestra la mano de Dios, ángeles subir y bajar por esa escalera. Uno empieza a ver a Dios y lo único que tienes es una vara, estás desnudo casi, no tienes un morlaco, pero empiezas a ver a Dios sobre ti, en tu vida. Ángeles que descienden, que ascienden y que descienden. Ángeles. Tuve un sueño en la semana y desperté diciendo, Baruch Hashem, decía. Veía desde el cielo una luz que descendía sobre mi habitación y dentro de la luz había como una especie de tablet. Venga, ahora el Eterno nos habla de manera más actualizada. Y dentro de la tablet, ¿no es cierto?, habían unas palabras de la Torá, unas palabras para mí y para mi esposa. Y estas palabras de la Torá decían, si andan en mis caminos, yo seré vuestra luz. Eso es todo. Si andan en mis caminos, yo seré vuestra luz. ¿Qué es esto de ver la escalera de Dios? ¿Qué es esto? Eso es lo que Hashem quiere, que tú puedas ver cómo Dios, esto se llama Ashgahá Pratit. Dios quiere que tú puedas ver ángeles. Dios quiere que tú puedas ver, saca tus pensamientos de derrota de tu cabeza. Saca tus pensamientos de temor, de miedo, de depresión, de oscuridad. Cámbialos por pensamientos de alegría. Cuando tienes un pensamiento de felicidad y de alegría, ¿tú sabes quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? Tú, pero ¿quién vino y lo puso? Los ángeles. Los ángeles. Tú puedes hacer que estos ángeles de la escalera de Dios trabajen para ti. Miren, fíjense. Miren lo que nos dice la Torá. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, los ángeles toman las tefilot y las llevan al Eterno. Daniel dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en el que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de estas palabras yo he venido. ¿Qué es lo que hace una persona cuando ordena sus pensamientos y cuando empieza a
a ingresar a su mente los pensamientos correctos, estos adversarios, que son los demonios que vienen en las noches a molestarnos, empiezan a desaparecer. Los cabalistas, los sabios de la cábala, enseñan que los demonios, los shedim, se alimentan, la comida de los demonios son nuestros temores, nuestros miedos, nuestra falta de amor propio, nuestra amargura. Y ellos se alimentan, el alimento de ellos son todas estas emociones negativas que están en nuestra mente. Por el contrario, si tú pones las ideas correctas en tu mente, como el primero, el amor de Dios, sobre todas las cosas, esa es la primera idea que tienes que meter en tu mente. Dios me ama. Dios me ama. Tal cual soy, con los errores que he cometido, me ama y me va a enseñar a salir adelante como soy y voy a construirme en una mejor persona gracias a ese amor inmutable, eterno, que no cambia, que no varía y que da todo por mí. Dios me ama. Después de eso, poner otros pensamientos, alegría, fe, confianza en Hashem, todo está en manos del Eterno. Lo único que tengo es una vara, pero Dios me va a prosperar. ¿Me entienden? Pensamientos positivos. Cuando tú metes pensamientos positivos, así como los demonios se alimentan de pensamientos negativos, los ángeles de la escalera de Dios traen sobre ti ideas y pensamientos positivos y te permiten ver con claridad hasta el punto que Dios te lleva a un lugar donde Él se revela, donde Él te habla a ti y te hace ver lo bueno que es Hashem. Dios quiere hablarnos, Dios quiere mostrarnos ángeles. Si el problema, ¿sabe dónde está? Aquí. Esta es la caja, en la mente, en el pensamiento, esta es la caja que puede abrir puertas para ver lo celestial, ángeles, volar y venir y traernos pensamientos de Dios. Mire lo que dice el profeta. Porque Dios ha guardado y revelado estas cosas secretas y ocultas para los que le aman. O sea, ¿cómo se revela Dios? Por medio del amor. Si yo amo a Dios es porque he entendido que Dios me ama. El amor trae cosas buenas. Sin embargo, quien no se siente amado de Dios y que lo único que piensa es en cosas negativas todo el tiempo, atrae sobre sí todas estas energías de obstrucción, de carencia y lo limitan y no puede finalmente ver a Kadosh Baruj Hu, no se puede revelar. Hay una oportunidad que tenemos todos los días de nuestra vida, que es ordenar nuestros pensamientos. Dice la Escritura, pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque estamos en este mundo y en esta realidad de Adharón, ¿no es cierto?, en este mundo material y estamos exiliados, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? Aquí adentro, en la mente. Derribando argumentos aquí adentro de la cabeza. Todos los argumentos que tú levantas contra ti mismo y contra Dios. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo eso está aquí. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Baruch Hashem. ¿Alguien quiere decir algo? Moré, Sí. quería comentar. Lo que vivió Jacob fue complicado, o sea, bueno, próxima para allá vamos a ver, por ejemplo, cuando él vive la supuesta muerte de su hijo, vemos también que muere su amada debido a sus palabras, porque su esposa roba los ídolos de su padre y él dice aquel que robó esos ídolos que muera. Entonces, y ahí murió la esposa que él esperó, por la que él trabajó. Y también él escapó de su hermano. Pero aún así Hashem lo bendijo, pero como si él no hubiese tenido esa fortaleza, él hubiese estado totalmente devastado. De hecho, lo estuvo en su momento cuando él creyó que su hijo había muerto, porque había sido el hijo
de su amada. Entonces, de hecho, cuando nació Benjamín, él fue como su hijo en base a su dolor. Y aún así él confió en Hashem, pero obviamente fue muy complicado en base a todo lo que él tuvo que padecer. La vida de Jacob es la vida nuestra. A él le pasan cosas que a todos los seres humanos le pasan. Y él, bueno, lo vamos a ver en las parashot más adelante, es el prototipo del hombre probado. El prototipo del hombre probado. Pero, a pesar de todo eso, no se desconectó totalmente de la fuente. Murió como un hombre de Dios. Murió como un hombre de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, que en la vida nos van a pasar cosas, pero no nos podemos soltar de la mano de Hashem. O sea, tirar la toalla, eso no es no es una opción. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante siempre. Bien, ¿alguien acá en Zoom, los hermanos, alguien que quiera hacer algún comentario o alguna opinión o pregunta? Correcto, sí, también. El Eterno puede mandar enfermedades a una persona como una carencia, como un límite, para luego sanarlo y sacarlo de ahí, que la persona vea a Dios y eso le permita crecer y madurar espiritualmente. Bien, Baruch Hashem. Parece que los hermanos hoy día no quieren o no tienen alguna opinión o alguna pregunta. Vamos a dar gracias al Eterno. Vamos a bendecir al Eterno por este Shabbat. Vamos a nuestro Kiddush. Pero antes vamos a hacer una tefilá. ¿Les parece? De gratitud al Eterno. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Hashem. Amor, por favor, ¿me puedes guiar con una tefilá de gratitud por esta palabra? Amado Padre Celestial, Creador del universo, te agradecemos por esta palabra que nos entregas en este día de Shabbat. Gracias porque tú estás preocupado de nosotros. Gracias porque tu cuidado y tu protección están sobre nosotros. Por eso nos hablas, por eso nos exhortas, por eso nos enseñas, Hashem. Rogamos que tú nos ayudes a poner por obra tu palabra, nos ayudes a entender las multiformes maneras en las que tú nos hablas. Ayúdanos a entender los procesos por los cuales tú nos llevas. Ayúdanos, Padre, a comprender lo que tú nos quieres enseñar a través de las distintas pruebas, a través de las dificultades, a través de las enfermedades, de las tristezas y de los dolores. Ayúdanos a estar despiertos, Hashem, y aunque nos sintamos cansados, aunque nos sintamos acongojados y adoloridos, que podamos ver que tú estás con nosotros. Amén. Que nuestros ojos puedan abrirse, Hashem, y entender que eres tú el que está en medio de todo eso y que nos quieres sacar de ahí para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos ir a otro nivel, Hashem. Que nuestros corazones, Señor, sean blandos, sean tiernos para entender tus propósitos en nuestras vidas. Te damos muchas gracias. Que todos y cada uno de los que estamos en este día congregados seamos bendecidos por tu mano de misericordia. Que seamos ayudados y que podamos salir adelante de cualquier dificultad que estemos viviendo, Hashem. Que tú nos fortalezcas y nos ayudes y que tu bendición esté siempre sobre nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre y por los méritos de nuestro bendito Mesías, Yeshua. Amén. Ve amén. Amén.